Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días a toda la comunidad estudiantil. El día de hoy, y contestando a todas sus dudas que me han hecho el favor de llegar a través de todos los medios digitales que hemos tenido comunicación, los cuales han sido Messenger, WhatsApp, vía correo electrónico y por medio de la plataforma de Classroom, acerca de una duda que tienen en relación a las funciones trigonométricas, lo cual me llena de gusto que se pongan siempre en contacto conmigo y que estén al pendiente de su formación académica. Su duda es en relación al tema de funciones trigonométricas. Vamos a comenzar puntualizando algunas cosas que son importantes entender para poder trabajar con este tan maravilloso tema que son las funciones trigonométricas. Primero, debemos identificar y saber que siempre que estemos trabajando con funciones trigonométricas, por lo regular se va a estar trabajando con un triángulo rectángulo. ¿Cómo identificamos un triángulo rectángulo? Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo. Ok, vamos a dibujarlo aquí. Ok. Aquí tenemos un segundo. Aquí tenemos, vamos a dibujarlo. Ahí está. Como les comentaba, siempre que trabajamos con funciones trigonométricas vamos a estar trabajando con un triángulo rectángulo. Se le llama así porque es la mitad de un rectángulo y también porque se tiene tiene un ángulo de 90 grados, el cual vamos a identificar aquí. Ese es el ángulo un segundito, este es el ángulo de 90 grados. Bien, una vez que identificamos el ángulo de 90 grados, ahora vamos a identificar el nombre de los lados de ese triángulo, lo cual es importante que identificamos de forma precisa para poder seguir con las demás operaciones. El lado que está frente del ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Este es el que está enfrente del ángulo de 90 grados, este lado es el que está enfrente de ese ángulo, se le llama hipotenusa. Lo voy a abreviar, hipotenusa. Vamos a ponerle el color azul. Hipotenusa. Ahora bien, los demás lados, ¿cómo los vamos a nombrar? Una vez que ya tenemos identificado el ángulo de 90 grados y la hipotenusa, lo que sigue es saber cuál es el ángulo en el que vamos a trabajar de referencia, cuál es el que nos están pidiendo el determinado problema. Para este ejemplo vamos a pensar que nos están pidiendo este ángulo de aquí. Entonces, partiendo de ahí, nos hace falta nombrar los otros dos lados, y una vez que ya tenemos el ángulo de referencia, el cual vamos a buscar lo que mide, pues podemos determinar los otros lados. El lado que está enfrente de ese ángulo de referencia, que es este ángulo, el lado que está enfrente, el cual es este, se le llama cateto opuesto. Y lo vamos a abreviar permíteme, déjenme mover todo esto un poquito para acá porque si no nos va a caber. Ahí está. Ok, decíamos que este es el ángulo de referencia que nos pide en este ejemplo, y ya tenemos identificado la hipotenusa, puesto que este es el ángulo de 90 grados y el que está enfrente. Ahora el ángulo de referencia, que es el lado que está enfrente, se le llama cateto opuesto y lo voy a abreviar como CO. Y el lado que está consecutivo al ángulo de referencia y que no es la hipotenusa, que es se le llama cateto adyacente. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo para poder identificar y saber cuando nos presenten un ángulo diferente. Ahora vamos a dibujar este otro triángulo. Este otro triángulo.
triángulo así, y nos vamos para arriba. Y dibujamos, ahí está. Ok, este es otro ejemplo de otro triángulo rectángulo. Identificamos también el ángulo de 90 grados. Está aquí. Este es el ángulo de 90 grados para ser un triángulo rectángulo. Y ahora vamos a trabajar con este ángulo de referencia. Entonces, de igual manera, el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa, el cual es este. Lo identificamos. Esa es la hipotenusa. Y de igual manera, este es el ángulo de referencia. El ángulo que está enfrente del lado, perdón, que está enfrente del ángulo con el que vamos a trabajar, pues se le llama cateto opuesto. Vamos a copiar este también. Cateto opuesto, que es este, y el lado que está consecutivo al ángulo que vamos a trabajar y que no es la hipotenusa es cateto adyacente, el cual es este. Vamos a nombrarlo también. Ok. Bien, vamos a acomodarlos para no hacernos bolas. Ahí está. Bien, ahora vamos a ver este último ejemplo de otro triángulo rectángulo. Vamos a dibujarlo. Ahí está. Caray. Vamos a dibujarlo. Ahí está. El primer. Nuestros lados del triángulo. Ahí está. Ok. De igual manera, es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, nada más lo acomodo. Es un triángulo. Ok, es un triángulo rectángulo. Déjenme lo muevo, ¿cómo no? Se tiene que poder mover. Vamos a moverlo y ahí está. Ahí está. Es un triángulo rectángulo, entonces identificamos de igual manera el ángulo de 90 grados. Aquí está, mírenlo. Aquí lo identificamos, el ángulo de 90 grados. Y ahora sabemos, como lo hemos estado explicando, que el lado que está enfrente de ese ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa, ¿sale? Igual vamos a nombrarlo. Vamos a copiar esto para rápido, hipotenusa. Y después, dado el ángulo que tengamos de referencia, que vamos a buscar, pues es como se van a nombrar los otros lados. Entonces vamos a suponer que este entonces este va a ser nuestro ángulo de referencia. Entonces, como ya hemos comentado hace un instante, el lado que está enfrente de ese ángulo de referencia es cateto opuesto. Vamos a nombrarlo, espero los puedan ir identificando también ustedes. Cateto opuesto. El que está consecutivo el lado que está consecutivo al ángulo de referencia y no es la hipotenusa, pues es cateto adyacente. Vamos a nombrarlo también. Ahí está. Ok, una vez que ya tenemos identificados de cómo se nombran los lados déjenme nada más quitarle las líneas para que no nos confundamos. Una vez que tenemos identificado el nombre de los lados de nuestro triángulo rectángulo, ahora sí vamos a pasar a lo que son las funciones trigonométricas, entendiendo que las funciones trigonométricas son fórmulas que nos ayudan a buscar cuánto mide uno de sus ángulos o el lado de uno de sus lados. Y vamos a comenzar observando una de las primeras
tres funciones trigonométricas que a continuación les voy a escribir aquí, y van a ver por qué es importante que tengamos primero identificado el cómo nombrar los lados de nuestro triángulo rectángulo, como lo vimos con este ejemplo. Y una de las fórmulas es la siguiente, vamos a poner aquí la de seno, seno del ángulo, segundito, la de seno del ángulo, ok, seno del ángulo, el cual es igual a, un segundo, el cual es igual a hipotenusa sobre coseno, sobre cateto opuesto, Entonces aquí tenemos la primera fórmula de las funciones trigonométricas, seno del ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta es una de las primeras fórmulas. La segunda fórmula es vamos a poner aquí que si tenga, para identificarlas mejor, que si tenga un cuadrito para poder no perdernos un poquito dentro de esta pizarra. La segunda fórmula es la de coseno del ángulo. Permítanme un segundito aquí, coseno del ángulo, y la cual su fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa también. Y la tercera fórmula que vamos a ver es la siguiente, esta, miren, la de tangente del ángulo, la cual es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces miren, como pueden observar, aquí está la importancia de nosotros saber identificar en nuestro triángulo rectángulo el nombre de esos lados, para posteriormente poder hacer las operaciones que nos indiquen. Entonces, recapitulando un poquito la importancia de saber el nombre de los lados de los triángulos rectángulos para poderlos resolver cuando nos den determinadas funciones trigonométricas, las fórmulas trigonométricas, para no tener ningún problema, como lo observamos de este lado, cómo es lo que se debe tomar en cuenta para nombrar los ángulos. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se resuelve las operaciones con estas fórmulas. Bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a tomar, vamos a ver, dibujo otro triángulo, así rapidón. Voy a dibujar este otro triángulo. Ahí está. Vamos a ver un ejemplo ya utilizando esas fórmulas trigonométricas, y donde vamos a tener nuestro ángulo de referencia va a ser este de aquí. ¿Sale? Ok. Tenemos nuestro triángulo rectángulo, el ángulo de referencia. Tenemos también, y sabemos que es un triángulo rectángulo por lo que hemos comentado, que tiene su ángulo de 90 grados. Vamos a ponerle igual, vamos a nombrarle para que no haya confusión. Miren, la hipotenusa, quedamos que estaba enfrente de él, del ángulo de 90 grados. Cateto opuesto, dijimos que era el que estaba enfrente del ángulo de referencia, el cual es este. Y el que era consecutivo al ángulo de referencia y no era la hipotenusa, pues era cateto adyacente. ¿Sale? Ok. Bien, ahora vamos a ponerle valores a esos lados. Bien, vamos a ponerle a la hipotenusa, que es de 10 centímetros. 10 centímetros. Ahí está. Vamos a poner el cateto adyacente, que es de 6 centímetros. 6 centímetros. Y el cateto opuesto lo vamos a poner que es de 8 centímetros. 8 centímetros, perdón. Ok.
Bien, miren, aquí ya tenemos nuestro primer triángulo rectángulo ya con sus medidas para utilizar las funciones trigonométricas. Y simplemente lo que vamos a hacer una vez que tenemos identificados los lados y tenemos su tamaño, sustituir valores nada más de nuestras fórmulas trigonométricas, que es esto. Y para el primer caso vamos a utilizar la fórmula de seno, y lo vamos a poner aquí. Y dice que es cateto opuesto, y el cateto opuesto mide 8 centímetros, perdón, aquí me comí una M, ok, ahí está, ponerlo más grandecito, ahí está, 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros, la hipotenusa mide 10 centímetros. Entonces, 10 centímetros. Entonces, lo único que vamos a hacer es pues hacer la división, lo cual nos da igual 8 entre 10 a 0.8. Si se fijan, lo único que estamos haciendo es sustituir los valores de los lados, conforme sabemos que se llaman cada uno de ellos, y simplemente sustituir, hacer las operaciones. Tenemos que el resultado es igual a 0.8. ¿Qué sigue de ahí para saber cuánto es lo que mide la apertura de este ángulo? Lo podemos, una vez que tenemos este valor, podemos buscarlo en la tabla de referencias trigonométricas, la cual les voy a poner también en el Classroom, y buscar ese valor de 0.8 en esta tablita. Miren, es una de las maneras. Vamos a ver, miren, aquí está la tablita, vamos a poner un poquito más grande y vamos a buscar ese valor de 0.8 en esta tablita, sin olvidarnos que estamos buscando seno. Miren, estamos en la función de seno, y en la tablita viene el ángulo, seno, coseno, tangente, los demás funciones. En este caso vamos a buscar el valor de seno, el que más se acerca es 0.8, y es este, miren, estos dos es el valor de seno. Observen en la tablita estos dos valores, este y este, pero el que más se acerca a 0.8 es este, 0.79, y nos dice que el ángulo debe de ser de 53 grados. Vamos, la tablita aquí ya nos está dando el resultado conforme a lo que ya sacamos aquí, lo buscamos en esta tablita que les comento que les voy a compartir, y nos dice que el ángulo, la apertura de este ángulo es de 53 grados. Miren, ¿cómo lo sacamos ahora con la calculadora? Que es lo que muchos de ustedes me preguntaban, que venía el cuadernillo de trabajo de trigonometría, que les pedían que presionaran Shift, que si era en dónde, en la computadora. No, es en la calculadora científica. Les voy a compartir también la aplicación de la calculadora científica, que está para descargarse para todos aquellos que no tengan su calculadora científica en casa, se les haya descompuesto, o cualquier otro tipo de situaciones, para que la puedan descargar y funciona sin ningún problema. Miren, ¿cómo se saca en la calculadora? Voy a poner aquí, ok, miren. Se saca presionando segunda o inversa o Shift, seno, nuestro resultado que tenemos aquí, 0.8, para saber este ángulo. Vimos en la tablita que decía que medía 53 grados, igual, vamos a ver si es cierto. Miren, el resultado que nos da es 53.3. vamos aquí a acomodarlo. Igual el ángulo es igual a 53.3 grados. ¿Sale? Ok. Ahora ya resolvimos esto. Vamos a resolver ahora esta otra fórmula. Hacemos la misma dinámica, que es sustituir valores. El valor de cateto adyacente, el cual es de 6 centímetros, el valor de la hipotenusa, el cual es de 10 centímetros, ajá.
10 centímetros, igual, esto nos da igual a, hacemos la operación, 0.6, y ya no nos vamos a ir a la tablita, ya vimos que nada más es para corroborar, nos vamos a ir, directo a la calculadora para saber cómo se saca el resultado de la apertura de ese ángulo. Igual otra vez, o sea, ponemos la calculadora, le decimos, no se nos olvide la tecla Shift de su calculadora, estamos en este caso con el coseno, y 0.6, y nos dice que el ángulo, la apertura de ese ángulo es de 53.13. 53, un segundito, aquí está, 53.13 grados, ahí está. Vamos a ver la otra, la de tangente. Ya me la robé, esta de acá. Bueno, la de tangente, una error allí que no la, en lugar de copiarla ya me la robé ya. Ok, sustituimos valores igual como lo hemos estado haciendo con la misma dinámica. Cateto opuesto, que mide 8 centímetros, cateto adyacente, 6 centímetros, igual, nos da el resultado de 0.967. Y en esta parte de la tangente, perdón, no me equivoqué, perdón, el resultado de 8 entre 6 y 1, perdón, 1.33, ¿sale? Y vamos a buscarlo en la calculadora. Shift, de nuevo, tangente, que es en el caso con el que estamos trabajando, 1.33, igual 53, mira, 53 grados, 53.06, 53 grados. Entonces, si se fijan, nos está dando el mismo resultado. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que estamos buscando el mismo ángulo de este triángulo rectángulo. Bien, esto es utilizando las fórmulas trigonométricas. Ahora vamos a poner otro ejemplo en donde se nos estén dando nada más ciertos valores, nada más ciertos lados, ¿de acuerdo? Ok, vamos a borrar entonces esta parte, ya no lo vamos a ocupar. Ahí está, vamos a borrarlo, vamos a dibujar otro triángulo rectángulo, vamos a dibujarlo rápido. Un segundo, creo que lo estoy dibujando mal. Este así, este aquí para arriba. Ay Dios. La canción, a ver. Ahí está. Y ahí está. Es muy fácil utilizar esta herramienta, pero a veces se ponen los moños y más si no tiene un buen pulso. Vamos igual a buscar este ángulo de referencia, ¿sale? Y para este ejemplo solamente vamos a utilizar, nos piden buscar con el seno, ¿sale? Voy a mover esta fórmula para acá, voy a mover esta otra fórmula para acá, para ahorita ya hacerlo más rápido, ¿de acuerdo? Entonces nos dan los valores de este lado, de la hipotenusa, que es este, que mide 15 centímetros,
nos dan el valor del cateto opuesto, que son 10 centímetros solamente. Miren. Entonces, aquí nosotros es interesante empezar a comprender de cuál fórmula podemos utilizar y cuál no. En este caso nos están pidiendo este ángulo de referencia, y debido a que nada más tenemos dos lados, es por eso que les decía la importancia de identificar cuáles son esos lados. En este caso tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto opuesto. Entonces, si nosotros revisamos la fórmula de seno, tangente y coseno, pues nos damos cuenta de que solamente la que podemos utilizar es la de seno, porque es en el que tienen estos dos lados que tenemos nada más, con los que contamos. Entonces, es una de las cosas que ustedes deben tomar en consideración, y que yo les comentaba que era la importancia de saber identificar los lados del triángulo. Y simplemente volvemos a hacer la misma dinámica, que es sustituir valores, que es sustituir el cateto opuesto, que es este de aquí, 10 centímetros, sobre la hipotenusa, como dice la fórmula, que son 15 centímetros, y el resultado que nos dará esa operación es 0.667. Traemos nuestra calculadora para calcular cuánto mide este ángulo, igual Shift y 0.667 igual. Un segundito, aquí un error, falta poner el 0, ok, un segundo, borramos, un Shift, seno, 0.667 igual. Nuestro ángulo, este ángulo que tenemos aquí, que nos pide saber la apertura, es de 41.83 grados. Entonces aquí cambiamos este dato porque ya lo calculamos. ¿Cuánto era? 41.83, 41.83 grados. ¿Sale? Entonces, como podemos observar, es muy sencillo sustituyendo los valores, pero siempre es importante identificar los lados, como lo vimos en un inicio. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a ver con otro triángulo. Vamos a dibujarlo. El siguiente ejemplo va a ser el siguiente. Vamos a dibujarlo. Ahí está. Y ahí está, sale nuestro triángulo rectángulo. Igual solamente vamos a tener algunos valores de y es importante que para poder identificar cuál fórmula es la que vamos a utilizar. Igual vamos a suponer que nos piden este ángulo de referencia de aquí. ¿Sale? Este ángulo, igual no se nos olvide, es un triángulo rectángulo, por lo que ya hemos comentado, porque tiene un ángulo de 90 grados, el cual está aquí. Bien, ¿cuáles son los datos que nos va a dar en este caso? Sería este lado de aquí, que mide 12 centímetros, y este lado de acá, que mide 5 centímetros. ¿Sale? Son los únicos dos lados que nos dan ahorita. Déjenme quitar esto para que no nos abonas. Ahí está, 12 centímetros y 5 centímetros. Nos pide que busquemos este ángulo. Ok, entonces de igual manera vamos a identificar, este es el ángulo. Tenemos cateto opuesto identificado, porque este es el que está enfrente del ángulo de referencia. Este es el ángulo de 90 grados. Quedamos que el lado más grande, o el que está enfrente del ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. No nos dan ese valor.
y el lado que está consecutivo del ángulo de referencia y que no es la hipotenusa, en este caso que es este, es cateto adyacente. Entonces solamente tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Observamos nuestras fórmulas trigonométricas y vemos que la única fórmula que cumple y que tiene esos dos lados pues es la de tangente. Vamos a traerla con nosotros para resolver cuánto nos mide ese ángulo. Y hacemos la misma dinámica, jóvenes, que es sustituir valores. En este caso el valor de cateto opuesto, que es de 5 centímetros, el valor de cateto adyacente, que es de 12 centímetros, igual, resolvemos la operación y nos da el resultado de 0.416. Es lo que nos da esa operación. Entonces ahora volvemos a llamar nuestra calculadora, que voy a poner igual, volvemos a llamar nuestra calculadora, presionamos Shift o función inversa, tangente, y ponemos el valor que estamos a calcular, 0.416, igual, para sacar el valor del ángulo que nos están pidiendo, y es de 22.58. el 22.58, ay Dios, 2.58 grados. ¿Sale? Entonces miren, estos dos ejemplos que les voy a poner, creo que nos puede sacar un poquito de dudas lo que me preguntaban en las preguntas que me mandaban por los medios digitales que nos estamos comunicando, que se les dificultaba identificar los lados, y otros no entendían cómo utilizar las fórmulas trigonométricas, y muchos otros había la confusión de cuando les decían en el cuadernillo que presionaran Shift y que pensaban que en el teclado pues de la computadora, y no es en nuestra calculadora científica, en la tecla Shift o segunda para hacer esa operación. Y les comentaba de que si por alguna razón no tienen una calculadora científica, les voy a compartir el link de donde pueden descargar esta versión de calculadora para que puedan realizar sus operaciones. Y de igual manera la tablita que es la básica para buscar el valor del ángulo, pero ya cuando pues, se tienen experiencia en los cálculos y con las funciones, pues pueden hacerlo con la calculadora. Creo que no es tan complicado, vieron que es muy sencillo. De igual manera, esto es una pequeña introducción a esta para poder resolver los demás ejercicios un poquito más complejos que no tienen mayor complicación. Sin embargo, sí es importante que definamos en un principio con lo que comenzamos en esta parte del video, y poder con estos ejemplos espero que les haya quedado un poco más claro. Si no, me lo comentan y sin ningún problema hacemos otra actividad. Creo que lo importante aquí, y sigo destacando, es su siempre oportuna participación y que estén al pendiente de su formación académica a pesar de la contingencia en la que estamos viviendo. Entonces, cualquier cosa estoy a su disposición. Saben que pueden contactarme por todos los medios digitales, WhatsApp, Messenger, correo electrónico, inclusive mi teléfono, sin ningún problema. ¿Salen? Espero que pasen un día estupendo y hasta pronto.